Hola, mi nombre es María Cabrera y estoy en Latina Cincinnati. Latina Cincinnati, historias de mujeres inspiradoras. No importa de dónde somos ni cómo estamos aquí, lo que importa es cómo tú haces la diferencia. Una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta. Silencio, descubro el comienzo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Latina Cincinnati, historia de mujeres que inspiran. Y este podcast es el último de este mes de la mujer, pero no sin antes decir que vienen muchos más porque este podcast es la voz de las mujeres. Y María Cabrera fue una de las nominadas que nos trae a la memoria y al recuerdo muchas cosas, en especial el liderazgo. María Cabrera nació en un rancho entre Oaxaca y Veracruz. Y vino a Estados Unidos hace más de 27 años. Primero llegó a Carolina del Norte, pero lleva aquí desde 1999. Y su historia de vida la ha encarrilado siempre a ser líder. Ella es una líder o una lideresa, como decimos en nuestro país, comunitaria. Bienvenida, María, a Latina Cincinnati, historia de mujeres que inspiran. Muchas gracias, Adriana. Gracias por invitarme, gracias por la paciencia y gracias a mi amiga que me dominó. Gracias a ella, lo acepté por ella, pero realmente no me gusta mucho estar en estas cosas, pero aquí vamos. Aquí vamos, pero María ya ha hecho esto antes en medios, en televisión local. Ella ha participado en diferentes espacios del país porque su historia la ha llevado a tocar varios aspectos de la vida. Eh, Llegó a este país como muchas personas prácticamente caminando y en 1999 cuando pisó Cincinnati se casó aquí, tuvo 3 hijos y vivió un episodio de violencia doméstica que al contar su historia le permitió a ella salir de ese cascarón y empezarse a conectar a través de su historia con la comunidad. Y eso la llevó a participar en diferentes espacios, a representar su voz. Hasta en Washington estuvo ella, pero dejemos que sea María Cabrera quien nos cuente sus inicios, su llegada a este país y toda esa bonita historia que tiene. Gracias, María, por abrir tu corazón. Sé que muchas personas cuando vean el podcast te conocen, saben de ti y que lo compartas a través de Noticias Cincinnati. Este podcast es bien importante. Gracias, Adriana. Sí, ha sido un largo camino que recorrer en este país, pero no imposible. Bendito sea Dios que estamos aquí, seguimos luchando, seguimos adelante. Y sí, llegué en el año de 1999, en mayo, recuerdo perfectamente, cuando llegué a este país, pues ahora sí que de mi rancho a la ciudad más grande, ¿verdad? Y pues fue un poco difícil, diríamos, los primeros años. Después de 4 años viviendo aquí en este país con el que era mi esposo, llegué aquí casada con un hijo, mi hijo José Cabrera, y de 4 años, y luego nació mi hija Esther, mi hija Karina, y pues me quedo sola en este país a los 4 años de haber llegado y todavía estaba así como un poco, diría yo, ciega porque no conocía mucho de la ciudad, no conocía la cultura aquí, el idioma. Bueno, todo fue tan difícil empezar de cero, pero bendito sea Dios, se abrieron muchas puertas para estar aquí dentro de este país. Pues más que nada, lo primero que a mí me ayudó fue conectarme con mi comunidad y conocer personas que pudieron darme esa herramienta, enseñarme a ser un líder en este país, porque yo ni siquiera sabía la palabra líder, no sabía. Cuando conozco a este señor Dan Sherman, él me invita a formar un grupo de migrantes, me dijo él, para conectarnos, conocernos y apoyarnos unos a otros, y más que nada también para conocer nuestros derechos y nuestras responsabilidades, porque debemos de saber. Eso fue con el centro de trabajadores. Con Ya el centro de trabajo. existía en Cincinnati el centro de trabajadores, ¿sí? Realmente no existía un grupo.
el señor Dan Sherman ayudaba a la comunidad, pero era así como voluntario solamente, que él asistía cuando alguien le pedía una ayuda, ¿no? Tenía un grupo, pero eran de afroamericanos y americanos, ¿no? Entonces, eso fue cuando él me contactó a mí para formar un grupo de migrantes latinos. Y ese contacto fue porque te escuchó en algún lugar. Yo sé, María, que el tema de llegar al país y no conocer tantas cosas, el idioma, depender tanto, eso también originó tu separación, porque ese poder que sentía el que era en ese momento tu esposo, eso le obligaba a él o sentía que con eso podía manipular la situación. Y cuando tú decides separarte con tres niños pequeños aquí y arrancar prácticamente como madre soltera, eso también permitió como ese renacer tuyo y contar esta experiencia de violencia doméstica y cómo tú pudiste salir de eso fue lo que conectó la persona que estás hablando, con el americano que trabajaba en ese momento solamente no trabajaba todavía con comunidad hispana, fíjate. Sí, lo que pasa es que lo contacté a Dan Sherman porque yo necesitaba sacar los pasaportes de mis hijos. Estaban muy pequeños, pero yo quería tener los documentos en regla, ¿no? De mis hijos. Entonces, como me había separado de su papá y pues no podía tener contacto con él ni hablar con él, pues lo que hice fue tratar de ir a Legal Aid y buscar ayuda para tener la custodia legal de mis hijos, porque si no tenía la custodia legal de mis hijos, no podía sacar un documento legal, ¿no? Entonces, como mis hijas nacieron aquí, yo tenía que ir a la corte, tuve que ir primero con los abogados, me llenaron las formas y necesitaba ir a la corte, pero cuando Dan Sherman me contestó la llamada que yo le había llamado, ya fue para cuando yo iba a ir a solicitar los pasaportes. Y entonces él me acompañó, así empezó, él me acompañó a ir al correo para tramitar los pasaportes, pero yo ya tenía la custodia legal porque me habían ayudado en el Centro Hispano Su Casa. Y luego Legal Aid y yo fui sola a la corte. Entonces tuve la custodia legal de mis hijos y empecé con un trámite y ahí fue cuando después conozco a Don Sherman y me invita a formar este grupo de migrantes latinos. Y porque ese grupo que empezó a trabajar el tema del centro de trabajo, era porque estaban atropellando los derechos de ellos, laborales, horas excesivas. ¿Cómo era esa dinámica de hace muchos años que hubo esa necesidad? Era el robo de salario, en primer lugar. Había mucho robo de salario, había mucho racismo, había mucha discriminación en los trabajos, ¿no? Entonces empecé a invitar a personas que yo conocía y los que yo conocía invitaban a otro y se fue la conexión. Y después, pues, a mí me invitaron a hacer a ir a unos meetings que habían, unas reuniones que se hacían era como todos los centros de trabajadores de todo el país eran en Chicago, entonces yo veía las conexiones que había de cada grupo de otros estados, cómo las mujeres hablaban sobre el maltrato hacia ellas, el control, las amenazas. Y yo dije, no, pues las mujeres también sufren mucho. Entonces, sufrimos mucho las mujeres y ya, tiene que haber algo. En esos casos de mujeres en específico, me imagino que también, no sé, los jefes, por la falta de pronto de documentos, del idioma, no sé si utilizaban ese poder para atropellar los derechos de las mujeres hispanas. Eso era, exactamente. Ellos querían tener el control con las mujeres, querían amenazándolas con que si te vas conmigo y haces lo que yo te digo, pues ya sabes, ¿no? Los hombres siempre tratando de abusar de las mujeres, entonces las mujeres lloraban y decían, yo no lo quiero hacer, pero si no lo hago me van a correr del trabajo, me van a llamar a inmigración y todo eso, ¿no? Entonces siempre como inmigrante, como personas sin documentos, siempre existe ese miedo, ¿no?
Y pues ahí fue donde yo dije, no, pues tenemos que hacer algo porque esto es prácticamente como violencia, ¿no? Existiendo ya, seguía la violencia y no era quizás violencia doméstica, pero era entre violencia laboral, Psicológica, ¿no? violencia Laboral. verbal, violencia laboral. Sí, exacto. Entonces, después conozco a Lorena Mora Maury, que ella también es periodista. Lorena Mora estaba haciendo unas reuniones con la doctora Heréndida, es una psicóloga, y me invita a esta reunión y llego y yo con mis nervios y así como toda asustadita, porque había muchas mujeres, pero todas eran profesionales y yo me levanto y digo, yo no tengo educación porque solo estudié hasta el 6º grado de primaria en mi país, pero yo quiero hacer un grupo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Y todos se quedaron calladitos y me dice la doctora Heréndida y Lorena, tú lo vas a liderar, tú lo vas a hacer, vamos a hacerlo. Y yo dije que lo quería, pero no lo iba a hacer yo, pero bueno. Entonces todo el mundo decía, no, tú lo tienes que hacer. Empiezo a llamar a las personas que ya conocía y empiezo un grupo de mujeres y empezamos uno y después se le termina, viene otro, le ponemos otro nombre. Por muchos años estuve organizando estos grupos de mujeres, a veces llegaban hasta 50 mujeres o más. ¿Qué hacen en una reunión como esta? Venían profesionales, gente del común, mujeres que trabajan en diferentes oficios. ¿Cuál era el fin? Pero además, ¿cuál fue el resultado de esas reuniones? Porque sé que de ahí salió algo muy importante que hoy lo tiene la ciudad. Bueno, en esas reuniones siempre se reunían mujeres inmigrantes como yo, mujeres que venimos a este país y no teníamos las herramientas para defendernos y sacar adelante nuestra familia. Esa era la meta. Entonces yo siempre invitaba, como ya había estado en otros grupos anteriores, ya me había estado involucrada, conocía muchas personas profesionales y venían a dar siempre un tema para mejorar nuestro ambiente familiar, con nuestra familia, ¿no? Siempre era de salud, de educación, de leyes, de todo, pero había de todo, mezcla de todo. Entonces, de ahí luego me invitan a una reunión a la Universidad de Javier, que venía una señora de Chicago a dar una conferencia de un libro que había escrito, y resulta que esta señora, ella habló más de una organización que ella fundó que se llama Casa de Paz Chicago. Era un shelter para mujeres víctimas de violencia doméstica y con todos los servicios en su idioma y solo para las mujeres latinas, para las mujeres inmigrantes. Pues yo dije, yo quiero esto en Cincinnati, y les dije, y me levanté la mano y les dije, por favor, quiero hablar con usted porque me gustaría traer el grupo Phoenix, que ella estaba hablando sobre el grupo Phoenix de mujeres allá, que el grupo Phoenix era un grupo de apoyo para las mujeres que estaban en el shelter, las mujeres que habían llegado con un problema de violencia doméstica. Entonces, ella me dijo, claro que sí, vamos a hablar en la recepción. Y hablamos y me invitó a ir a Chicago. Me fui con Margaret Singer. Todo el mundo conoce a Margaret Singer. Ella trabajó por muchos años en el Centro Hispano Su Casa. Y entonces ella dice, pues María, vamos a Chicago. Contacté a una amiga. Mi amiga vivió muchos años en Chicago y vivía aquí. Ella también es parte de otro grupo. Y nos nos tocó una aventura bien difícil, pero bendito sea Dios, llegamos y conocí Casa de Paz. Cuando yo llegué y miré la casa y dije, wow, esto es lo que realmente necesitamos las mujeres en Cincinnati. Una casa de paz, para las personas que no saben qué es una casa de paz. Casa de Paz es un shelter, se llama shelter aquí, pero nosotros nunca quisimos usar esa palabra. Es una casa de refugio donde llegan las mujeres que son maltratadas, mujeres que han sufrido violencia doméstica y son acogidas en esta casa para pues ellas tener su propio espacio, llegan con sus hijos, ellas tienen
la facilidad de cocinar, prepararse su comida que nosotros como latinos estamos acostumbrados, ¿no? Y Es una pues casa de paso, es de paso mientras es que una ella casa de soluciona su paso, situación. es una transición de tres, realmente aquí ahorita creo que son 3 meses o 6 meses el límite. Puedes vivir dentro de esta casa con tus hijos, tu familia, pero no tienes que pagar renta, no tienes que pagar biles, nada, ¿no? Es como una transición mientras vuelve la calma, tus pensamientos se ponen en orden y tú dices, bueno, voy a empezar de cero, voy a empezar desde aquí con mi familia y te preparas para ese paso al frente que es bastante difícil, pero no imposible. Imposible. Entonces María Cabrera ve esta casa de paz en Chicago y dice, ¿eso qué año fue? Y tú dijiste, este es el espacio que muchas mujeres víctimas de violencia doméstica necesitan para dejar a un lado todo este tema, apartarse del maltratador e independizarse y empezar a formar una nueva vida. ¿Cómo fue traer esa experiencia a Cincinnati? ¿Contaste con apoyo? Porque no es solamente decir, esto lo quiero poner en Cincinnati, sino que me imagino Oh, vender la idea aquí, buscar la casa, buscar los profesionales. ¿Cómo fue esa experiencia, María? bueno, fue una parte, para mí fue muy bonita porque tuve mucho apoyo de la comunidad, de las familias profesionales, diría yo. Hay muchas personas que me apoyaron y empecé a invitar a muchas amistades que yo ya tenía porque, como mencioné anteriormente, yo fui parte de un grupo que organizó Santa María y yo miré cómo se hacían las conexiones, ¿no? Entonces contacté a diferentes personas que trabajaban para diferentes organizaciones y los invité y dijeron, bueno, el proyecto está muy bueno, llegaron muchas mujeres profesionales y gracias a Dios, pues todas dijeron, excelente María, adelante, ¿cómo lo piensas hacer? Y yo dije, bueno, el primer paso es formar la organización. Entonces tengo una amiga que es abogada y bueno, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para hacerlo, porque ella es abogada, ¿verdad? Pero ella yo la quiero muchísimo, ella sabe quién es y llega a verme y ella me dijo, yo te ayudo, Todo aquí en María. Latina Cincinnati. Sí, Sí. yo le dije a ella, te lo voy a agradecer de todo corazón porque este es mi sueño. Yo vi esa casa y este es mi sueño. Yo quiero una casa en Cincinnati. Ella dijo, claro que sí, lo vamos a hacer. Entonces invité a ella y era una profesora de la Universidad de Javier, que ella también tenía conexión con la Casa de Paz Chicago y el párroco de la Universidad de Bellarmine, ahí en la Universidad de Javier. Entonces vinieron ellos, otra amiga que se llama Mariela es de Panamá, y bueno, a firmar el contrato para enviarlo al Estado y para que se hiciera la aprobación. Recuerdo, precisamente hoy vi a Margaret Singer, estuvo conmigo y le dije, nunca olvidaré el momento en que esta abogada, en un grupo de mujeres del grupo Phoenix, me entrega el cuadro con el permiso del estado de Ohio. Yo sentí Wow. que la piel se me puso chinita, se me salieron las lágrimas automáticamente y no podía parar de llorar. Fue un sentimiento para mí Hermoso. Y fíjate hermoso. que aquí el año pasado tuvimos María invitada a las personas que están encargadas de la Casa de Paz. Lejos Sí. de imaginarme que iba la vida, que es muy bonita en este tema de mujeres, me iba a llevar a la persona que trajo la idea a Cincinnati. Y la verdad, la Casa de Paz ha acogido a muchas mujeres, les ha ayudado a muchas mujeres y ha sido una experiencia bien enriquecedora para aquellas que no saben que hay un lugar en la ciudad donde pueden acudir y empezarse a apartar de toda esa situación de violencia que no solamente es contra ellas, sino que se convierte en todo el ámbito familiar. Pero María, yo te voy a preguntar algo aquí entre nos. Todo esto que tú has hecho desde 1999, contar tu historia de vida, poner tu experiencia para que otros no la repitan, contar todo el tema migratorio, em,
3 hijos que sé que siguen tus pasos porque tú los has inspirado totalmente. ¿En qué momento María se ha desarrollado como mamá, como a nivel personal, a nivel económico? Porque todas esas reuniones requieren muchísimo tiempo. ¿Cómo ha sido esto en tu vida? Bueno, no fue fácil, pero hoy me siento muy orgullosa. Principalmente me gustaría decirlo por mis hijos. Mis hijos, gracias a Dios, mi hijo José, mi trabajo pues fue difícil, nunca es fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios, él estudió, para mí eso fue como un sueño. Mi hijo estudió en la Universidad de Javier, yo nunca pensé que él iba a llegar a estudiar allí. Y cuando él se gradúa, yo nunca paraba de llorar, estaba como por horas y horas llorando, pero emocionada porque mi hijo logró graduarse, se graduó de business, negocios, pero nunca trabajó en negocios, porque como él siempre se crió en este ambiente de liderazgo, hablando en público, en protestas, protestando por el derecho laboral, por los trabajadores, por lo Lo de que veía que hacía su migración. mamá, o sea, tú ibas con tus Sí, hijos a todo esto. y yo iba con ellos y muchas veces tuve que dejarlos y viajar a Washington, D.C., viajaba cada año a marchas, llegué al Congreso a hablar con los representantes, con los senadores, para contarles mi historia. En aquellos momentos no había miedo, contar su historia, por qué me vine de mi país, cómo decidí cruzar, cómo, o sea, como todo lo hacemos, ¿no? Los que emigramos a este país. Y pues para decirles más o menos mi historia, quizás no era tan triste como la de otras personas, pero para mí la importancia era conociendo la historia, ellos podían tomar quizás un camino a la ciudadanía o a una reforma migratoria, ¿no? Para muchos latinos que estamos aquí. Lo hice por muchos años viajando allá y bueno, mi hijo así creció hablando en público, contando su historia y bueno, ahora trabaja también sigue en lo mismo, trabajando para el derecho de los inmigrantes. Él trabaja para una organización la cual apoya su trabajo de él es haciendo, hablando con los congresistas para poder cambiar las leyes que se están pasando en contra de los inmigrantes, ¿no? Y Qué pues maravilloso. Yo me hoy en imagino día, pues que sientes un orgullo increíble, porque es, no solamente ha sido el esfuerzo tuyo como mujer, que se quedó prácticamente educando a sus hijos sola y dando este ejemplo, sino ver que todo eso ha calado en la vida de tus hijos y ya lo han puesto también al servicio de la comunidad. Debes sentir un gran de, orgullo y además una persona de Cincinnati que nos esté representando en el Congreso. Felicitaciones, María. gracias, sí, pues es un orgullo, pero a la vez, como estamos, los momentos en los que estamos viviendo ahora, pues a veces sí digo, ay Dios mío, ¿para qué me metí en todo esto? Y ahora mira, estoy siempre nerviosa porque mi hijo está allá viviendo en Washington y tiene que estar él en este lugar, pero bendito sea Dios, está bien. Y mi hija, la otra, mi hija Esther, ella también se graduó de la universidad y también ella trabaja para una firma de abogados como paralegal, defendiendo siempre los derechos y hace trabajos voluntarios ahí en Milwaukee. Ella vive en Wisconsin haciendo también, defendiendo los derechos de los inmigrantes. Y pues ahí estamos, la más pequeñita también trabaja, es mi chica Toyota. Ella también es bien linda, le encanta mucho trabajar, ella sí se fue por el negocio, pero pues siempre tratando también de ayudar a la comunidad. Y pues han hecho mucho trabajo ellos para la comunidad y bueno, había momentos en que mi vida pasaba, me decía yo, ¿qué hice? Mis hijos crecieron, se fueron y yo siempre involucrada y en reuniones y como que siento que no los disfruté. Y digo, a veces, ¿no será que ellos están, mi mamá no nos dio atención, pero cuando los oigo hablar de que gracias a mi mamá que nos puso en este lugar, ahora estamos acá, y es cuando me relaja, ¿no? Porque digo, pues gracias a Dios se saben defender y es lo más importante, ¿no?
Lo más importante, porque los ejemplos no solamente a veces no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que tú le das a un hijo. Y Sí, fíjate que tus hijos siempre me imagino que en una intervención, en algún momento, sí. siempre lo primero que ponen es el agradecimiento hacia la mamá y eso es muy valorable. Y María, como mujer y como líder comunitaria, sé que haces otras cosas aparte de unos business, obviamente para sobrevivir, pero ¿cuál es el papel que debería jugar la mujer? Sobre todo en este momento, como tú acabas de decir, trascendental. Y te lo pregunto porque tienes una amplia experiencia de liderazgo en Cincinnati. ¿Cuál es ese papel que nosotras las mujeres hispanas deberíamos estar jugando en este momento desde los hogares, desde nuestro trabajo? ¿Cuál es esa resistencia y esa resiliencia que tenemos que tener ante la dificultad? Muchas veces tú sabes que las mujeres somos el centro de los hogares, así que ¿cuál es ese papel que tú crees que debemos estar jugando en este momento? Yo creo que lo más importante en estos momentos es empoderarse, saber cómo salir adelante, dónde están los servicios, qué servicios tomar. Más que nada, yo siempre lo dije y lo sigo mencionando, que tenemos que educarnos para saber nuestras responsabilidades y nuestros derechos, porque en estos momentos tenemos que conocer nuestros derechos también, ¿verdad? Y más que nada por la familia y pues más que nada venimos a este país para construir un mejor futuro para nuestros hijos y creo que aquí se nos presenta la oportunidad y también se nos dan las herramientas para hacerlo, ¿no? Y pues más que Así es. nada también crear mucha empatía, porque en estos momentos es lo que menos, al parecer, en el ambiente, ¿verdad? Tener empatía por los demás y poder siempre caminar con la mano de Dios, que es lo más importante, tener fe y luchar y saber que pues vamos a seguir sobreviviendo y sobreviviremos con la bendición de Dios. Así es. ¿Y qué viene para María en el futuro? El tema del liderazgo en una mujer jamás termina y el liderazgo comunitario siempre va a estar ahí presente. Yo me imagino que ante las problemáticas y todos estos cuestionamientos que hay ahora frente a nuestra comunidad en específico, ¿qué planes tiene María y cuál es ese mensaje que le quieres dejar a las mujeres y a las personas que están viendo este podcast? Pues que sigan adelante, que luchen por su familia, por sus hijos y que pues más que nada sentirse orgullosa, buscar las cosas de Dios, que es lo más importante, porque si no tenemos a Dios en nuestros corazones y no tenemos la empatía hacia los demás, pues no vamos a hacer nada, como siempre se lo digo a mis hijos y yo tengo fe en Dios que todo va a pasar y que pronto vamos a salir de todo esto. Así se lo digo a mi hija, mi chica Toyota, mi hija Karina, y a mi yerno, que también es una bendición haber tenido un yerno como el que tengo, porque creo que todo esto me ha ayudado, ¿no? A llegar hasta donde estoy. Y yo lo que más deseo para todas las mujeres es que salgan adelante y que tengan fe, que sí se puede salir en este país adelante y aún con todo lo que se nos viene y en los momentos que estamos viviendo difíciles, vamos a salir adelante, pero siempre en cuando que estemos firmes y seguimos luchando. Ella es María Cabrera, líder comunitaria de muchos años aquí en Cincinnati. Y si usted no alcanzó a ver este capítulo, este jueves le invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos creando para dejar memoria de estas historias. Y si usted tiene una mujer que le haya marcado su vida por su historia, por su experiencia o por lo que refleja, por ser una mujer ejemplar, no importa qué tipo de experiencia, pequeña o grande sea, recuerde escribirnos a las redes sociales de Noticias Cincinnati, ahí en Facebook está el Messenger, en Instagram, o escribirnos a latinacincinnati@gmail.com. María, muchísimas gracias por hacer parte del podcast y espero volverte a ver muy pronto. Gracias a ti, Adriana. Gracias. Que tengas feliz y bendecida tarde.